Amados y amigos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor en este día maravilloso que el Señor nos ha concedido la gran bendición de poder congregarnos en esta mañana para que juntos podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y saludamos y le damos la mejor de las bienvenidas a las visitas que en esta mañana han llegado a compartir con nosotros en este lugar de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un tema interesante. Interesante porque tiene que ver directamente con nosotros, ¿verdad? Podemos preguntarnos que el mundo persigue ¿qué? ¿Qué persigue el mundo? El éxito. El éxito. Pero la palabra de Dios no habla de éxito, habla de bendición. Así que un día como hoy, ¿qué podemos esperar nosotros llegando a un lugar a escuchar palabra de Dios? En Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de esa palabra y tratamos de traducirla, ¿qué nos está enseñando la palabra en ese versículo de 1 Timoteo 2:4? El deseo de Dios. El deseo de Dios para el hombre. Entonces, nosotros como seres humanos, la tendencia es acercarnos a personas que nos puedan hacer bien a nosotros. No es que nos beneficiemos interesadamente, sino nuestro anhelo y nuestro deseo es que aquellas personas que comparten con nosotros nos puedan hacer bien en todo momento. Pero lamentablemente muchas veces se fracasa porque el objetivo no es ese en la vida del ser humano, porque hay intereses por el medio, hay otra clase de interés por el medio. Pero cuando hablamos de ese Dios creador de todo lo que vemos, ¿podremos nosotros llegar por nuestra experiencia a una conclusión de esa manera diciendo: ¿será Dios igual? ¿Será Dios igual? ¿Me va a corresponder Dios de la misma manera que lo ha hecho tal vez mi esposo, mi esposa, mis hijos? Luego de yo haber sacrificado el tiempo esperando recibir en un momento dado el fruto de lo que se ha sembrado. Entonces, Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 decía que yo sé los pensamientos que tengo. ¿Sobre quién? Sobre ti. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces podemos preguntarnos, si Dios conoce los pensamientos que Él tiene sobre mí, y el deseo de Él es que yo sea salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues entonces, en esos 3 versículos, ¿qué yo puedo pensar de Dios? ¿Qué puedo yo pensar de Dios? Lo mismo que piensa el mundo. Lo mismo que piensa el mundo. Así que entonces, cuando yo miro esos 3 versículos y miro el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, yo puedo decir que todos tenemos un propósito en la vida. Todo ser humano tiene una misión para vivir. ¿Ok? Así que la suma de todo eso lo podemos resumir, hermano, de la siguiente manera. ¿Cómo me levanto yo en las mañanas? ¿Cómo me levanto yo en las mañanas, hermano? ¿Pensando en qué? ¿En que si llueve me tapo, si hace sol me tapo? ¿O qué, hermano? ¿Qué yo espero de ese ser que ha dicho que sabe los pensamientos que tiene sobre ti? ¿Qué yo puedo decir de ese que dijo que Él desea lo mejor para ti? Él desea darte lo que tú en ningún lugar has recibido. Él desea compartir contigo lo que nadie ha podido compartir contigo. Él desea que tú puedas tener la experiencia que tú no has tenido con nadie. Él desea que tú puedas tener un encuentro con Él como no lo has tenido con nadie. Entonces, amados en el Señor, en nuestra vida hay personas que lo dejan todo. Hay personas que lo dejan todo. ¿Sabe por qué? Porque se han dado cuenta que han sido creados con una misión de vida. Con una misión de vida. Entonces, fíjese bien, esas personas que se dan cuenta, el dinero, la fama, la posición social, no los hace felices. Porque siempre encuentran un vacío ahí. Hay un vacío ahí. Así que entonces, fíjese lo que dice Isaías, el capítulo 49. Mire lo que dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, yo no sé si usted es de las personas que se le ocurre decir que las cosas ocurren por casualidad. Y eso se escucha a diario. Qué casualidad. Que yo estaba pensando en ti y nos encontramos. Qué casualidad que sucedió esto. Pero en Dios no hay casualidades. Porque para Isaías no fue una casualidad que Dios le revelara que él, antes que naciera, antes que fuera concebido, Él dice: yo estaba en los planes de Dios. Así que no hay casualidad. Hay propósito en la vida. Y mucha gente podrá pensar que como el día de hoy, en algún momento, para no entrar de lleno en la historia,
de cómo se origina este día y quién fue el que se inventó este día y qué sé yo ni qué. Pero cuántas cosas piensan, cuántas cosas pasan por la mente. Cuántas cosas pasan por la mente, amados, buscando una respuesta. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros buscamos una respuesta. Hoy llegamos a este lugar porque esperamos una respuesta de parte de Dios para nosotros. Esperamos algo grandioso de parte de Dios para nosotros. Pero ¿sabe lo que es? Que tal vez usted nunca haya escuchado Isaías el capítulo 49 y el versículo 1, donde dice, Jehová me llamó. ¿Qué significa eso entonces, hermano? Una oportunidad. Una oportunidad, amados en el Señor. Oportunidad como tuvieron muchos en la Escritura. Como por ejemplo, Zaqueo tuvo una oportunidad. ¿Sabe por qué fue una oportunidad? El Señor no volvió a pasar por Jericó. Porque Jericó era lugar de pasada. Jesucristo no volvió a pasar por aquel lugar. Así que él tuvo la oportunidad y él comprendió, Zaqueo comprendió, de que en el propósito de Dios yo estaba. Que él llegara a este lugar. Porque él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué usted hace cuando tiene algo perdido? Lo busca. ¿Verdad que sí? Lo busca con ansia porque desea encontrarlo. Pues entonces, hermano, dentro del deseo de Dios para el hombre, si Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Él vino en busca de Zaqueo. Pero usted podrá decir, pero le seguía una multitud. Mucha gente le seguía. Pero también podemos decir, ¿cuál era la intención detrás de la búsqueda de ellos hacia Jesús? ¿Cuál era la intención que había en el corazón de ellos? No era la misma intención que había en el corazón de Zaqueo. Hermano. Porque Zaqueo hizo, sin saber el resultado, porque un día nació en él. Yo quiero ver a ese. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo de lejos que de cerca. Porque él era cobrador de impuestos, así que él a diario escuchaba hablar de ese personaje. Así que es como la gota que va dando en la piedra hasta que hace el hoyo. Escuchaba y escuchaba hasta que un día nació en él, yo quiero conocerlo. Yo no quiero verlo, yo quiero conocerlo. Y si yo quiero conocerlo, yo quiero tener un encuentro con él. Pero él desconocía totalmente cuál era el plan de Dios para él. Imagínese usted cuando Zaqueo hizo lo que hizo, se sube al árbol sicómoro, era pequeño de estatura, porque de esa manera yo me dije que yo puedo verlo, él va a pasar por aquí. Eso fue lo que él dijo. Pero tenía razón, porque Dios iba a pasar por allí. Y no solamente que iba a pasar por allí, él se detuvo en el lugar donde estaba Zaqueo y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él podía decir, mi casa no está preparada para que una persona de esa naturaleza entre. Pero tanto su casa como su casa estaba desordenada. Su casa física como su vida
estaba desordenada. Pero Jesucristo no hablaba de su casa física. Jesucristo hablaba de su casa interior. Su relación estaba dañada. Y por cuanto está dañada tu relación con Dios, estás lejos de mí. De esa manera, nunca me vas a encontrar. Pero, como mi corazón no está dañado, yo puedo llegar a donde tú no llegas y yo te busqué. Y te estoy diciendo, date prisa, desciende. Eso puede llevarme a mí a pensar muchas cosas. Y lo primero que yo puedo pensar es, este tiene prisa. Pero la prisa que Jesús tenía era que él entendiera que ese momento para él era de vida o muerte. Zaqueo no sabía que Jesús no volvería a pasar por aquel lugar, pero Jesús lo sabía, que él no volvería a pasar por aquel lugar. Así que él aprovechó la oportunidad. Cuando entran a ese lugar físico, a Jesús lo señalaron porque comía con pecadores. Pero Jesús, cuando le dijo a él, yo he venido a buscar, él podía mirar a su alrededor. Pero aquí hay muchos. Una multitud que le sigue. Pero él se está dirigiendo a mí diciéndome que hoy yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Fue como cuando entonces el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da el goces contra el aguijón. Y como Pablo era una persona bien entendida, lo cogió bien rápido. Y Pablo entendió, porque su contestación estaba basada en su conclusión. Y él concluyó en su vida de que él se estaba haciendo daño él mismo. Y el comentario de Pablo fue, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, en otras palabras, ¿cómo tú puedes ayudarme para que yo resuelva mi problema? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú me ofreces a mí para yo resolver mi problema? Porque ¿sabe qué? Yo soy hebreo de hebreo y en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. ¿Qué representa esto entonces? Ese encuentro algo diferente. Una experiencia que él no había tenido. Pero Jesús, ¿qué hizo con Pablo? Lo puso ciego. Lo puso ciego. Y si usted conoce a alguien ciego, ¿en qué puede pensar? O aquel que está mal, cuando realmente se da cuenta que está mal, ¿en qué cosa piensa? Así que entonces, el Señor le envió la solución a Pablo. Envió a Ananías. Pero entre esos dos personajes, Jesús llegó a Zaqueo. Pero Jesús, al enviar a Ananías, era lo mismo que él ir hacia Pablo. Porque lo que Pablo necesitaba primero, para que sacara de su mente, de su espacio, lo que él tenía como ventaja, fue necesario que Jesús interviniera. Pero para que el evangelio fuera predicado,
Entonces era necesario que él escuchara a quienes yo escogí. Y Ananías fue uno de los que él escogió. Así que Zaqueo le dice al Señor, mira, como tú has venido a buscar y a salvar lo que está perdido, si yo en algo he defraudado a alguien, él sabía que había defraudado porque era cobrador de impuestos. Él sabía que él había tomado ventaja sobre su posición. ¿Sabe por qué? Porque los judíos temblaban ante Roma y tenían que pagar los impuestos. O sea, amados en el Señor, o sí. Por eso Jesús, cuando le llevaron la moneda, dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y parece que los judíos, cuando le mencionaban a Roma, temblaban. Así que él se aventajaba de eso, porque él cobraba los impuestos para enviarlos a Roma, hermano. Y dijo, Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. ¿Cuántas veces? 4 veces. 4 veces. O sea, que eso era poco. Por el tiempo que él había sido, ¿verdad? En gran manera. Pero el Señor le resolvió ese problema. Sí. El Señor le resolvió el problema. Así que ya no vas a tener que hacerlo, ya no vas a tener que defraudar a nadie. Porque ahora, en cambio, la decisión que tú tomes va a ser basada en lo que yo te estoy diciendo. Y el resultado de ello va a ser que tú me vas a servir, que tú me vas a seguir. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que no solamente el deseo tuyo es que yo sea salvo, sino que tu deseo, tu propósito es hacerme bien. ¿Sabe por qué? Porque antes que fuese formado en el vientre de mi madre, yo estaba en tu pensamiento. Yo estaba en tu plan. Y yo te declaré mi plan diciéndote, yo he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero ¿cómo el Señor quiere tú que te lo diga? Porque hay personas que, mira, esto hace daño. Ah, pero la Biblia no lo dice así. La Biblia, por ejemplo, si usted habla con una persona y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Y usted es cristiano, fumar te hace daño. Ah, pero es que la Biblia no dice en ningún lado que fumar me hace daño. Pero yo necesito que lo diga así explícitamente, que fumar hace daño. Pero ¿cómo dijo el Señor? ¿Cómo le dijo Pablo a los Corintios? Que nosotros no podemos destruir nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo queremos que lo diga? ¿Explícitamente o implícitamente? Pero el hombre quiere que lo diga explícitamente, que lo diga así, en la carretera número tal, kilómetro tal, hectómetro tal, que lo diga de esa manera, para yo poderlo entender, y aún así no lo quiere, hermano. Así que entonces, hermano, mire cómo Zaqueo lo pudo entender, cómo Zaqueo cayó en cuenta muy rápido. ¿Y sabe usted que ningún ser humano nace por casualidad? No. Porque en millones de espermatozoides, ¿cuántos fecundan? 1. Usted no nació por casualidad. Usted nació porque usted es parte del propósito de Dios. Amén. Y lo podemos ver mejor en la ciencia. Porque solamente uno puede fecundar. Solamente uno.
Por eso en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento. Así que cuando yo puedo entender, como dice Jeremías el capítulo 1 y versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué maravilloso, amados en el Señor. Y entonces, en una ocasión yo leyendo en mi casa un libro, estaba ahí y me pongo a leer. Y yo encontré una realidad en lo que yo estaba leyendo. Y en aquel momento, ya yo iba como casi por la mitad del libro, leyendo. Yo di para atrás de nuevo. Porque algo me llamó la atención. Algo me llamó la atención y marcó aquel momento en mi vida. Porque ¿sabe cuáles eran los planes míos? Los planes míos no era esto. Como en mi familia han habido peloteros y hay peloteros, pues eso era lo que yo quería hacer. Yo quería ser un pelotero de Grandes Ligas, hermano. Y yo me esforcé para eso. Pero yo vi un día cómo ese esfuerzo se desvaneció por una decisión mía. Y después vinieron los cuestionamientos hacia mí. Pero yo no regresé. Y lo dije jugando en Yabucoa. Hoy es el último juego, no juego más. No juego más. Y no jugué más. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pero un día, alguien me invitó a mí para un lugar donde yo nunca había ido. Donde yo nunca había escuchado lo que yo escuché. Y yo le dije, yo voy a ir. Pero voy a ir. No es que te estoy diciendo para complacerte que yo voy a ir, yo voy a ir. Y yo fui. Y al cabo del tiempo me di cuenta que aquello no era lo que Dios tenía para mí. Porque yo me pude haber hecho, ¿verdad? Decían, millonario. Pero eso no eran los millones que Dios quería para mí. Porque ese dinero me iba a hacer a mí infeliz en la vida. Porque me iba a apartar de Dios, hermano. Y le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, que me ha dado más de lo que yo me merezco. Y le doy gracias a Él, amados en el Señor. Y hasta el día de hoy, ese sigue siendo mi pensamiento en convicción. Aquello no era lo que Dios quería para mí. Y yo estuve 5 años estuve sin coger un guante y un bate en la mano y una bola. Y voy un día, a los 5 años, donde yo vivo, había un juego de softball. Y yo andaba en pantalones cortos, yo andaba en tenis, un suéter, y faltaba uno. Y me dijeron, Rafi, ¿quieres jugar? Softball, juego de viejo, le decían. Ah, pues, yo voy a jugar. Me prestaron un guante y así mismo me fui a jugar.
y me pusieron a jugar una posición que no era la mía. Ahí jugué. ¿Y sabe lo que sucedió en el primer turno que yo tuve? Yo di un jonrón en el primer turno y me dijeron, ¿pero cuánto tiempo hace que tú no juegas? 5 años, muchachos, ven a jugar todos los días con nosotros. Never, no voy. Llegué a mi casa esbaratado. Esbaratado llegué. Y seguí dándome cuenta, ya yo estaba en la iglesia, que eso no era lo que Dios quería para mí. Eso no era lo que Dios quería para mí. Entonces, a través de la lectura, a través de escuchar, uno va creciendo en eso y se da cuenta de qué es lo que Dios tiene para mí, de qué es lo que Dios desea para mí. Pero yo puedo tener claro y entendido en mi vida por medio de la convicción, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque ¿cómo yo voy a entender si no hay quien me explique, quien me pueda guiar a yo poder razonar en mi vida sobre aquello que Dios tiene para mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque todos nosotros como seres humanos necesitamos de alguien en nuestra vida. Todo tiempo necesitamos a alguien, amados en el Señor. Así que entonces, esto muestra que Dios nos ha hecho a nosotros especiales, que Él nos conoce muy bien, que no tenemos de otra que creerle a Él por medio de su palabra y avanzar en los buenos planes que Él tiene para nosotros. Y ese es nuestro mayor deseo. En Efesios el capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que anduviésemos en ella. Porque un día como hoy, mucha gente escoge temprano para ir para dónde. Y aquí queda cerca, ¿verdad? La playa, ¿verdad que sí? A vacacionar. Pero gloria a Dios porque en esta mañana tú escogiste llegar a este lugar para escuchar palabra de Dios. Amén. Y yo sigo creyendo lo que dice Isaías 55:11. Yo sigo creyendo lo que Isaías 55:11 dice, así es mi palabra cuando sale de mi boca. Hará aquello para la cual yo le envío, ¿sabe por qué? Porque no retornará a mí vacía. Hoy sembramos la semilla y creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer que esa palabra germine y la germinación de esa palabra produzca un quehacer como el hacer por su buena voluntad para yo acercarme a Dios y entender lo que Dios desea y quiere para mí. Y ahora yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí. Y si usted quiere saber un poquito más de los pensamientos que Dios tiene para ti, vamos a ir a Romanos el capítulo 8 y versículo 1 y el versículo 28. Romanos el capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire a ver si eso es lo que dice. Porque eso es lo que dice. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Pero el versículo 28 dice, y sabemos, busca el 28 ahí mismo, y sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Cuándo lo sabemos? ¿Cuándo sabemos que algo me va a hacer bien a mí? Yo tengo dolor en el cuerpo, tengo un dolor inmenso en el cuerpo. Voy donde mi amigo, el médico, y me dice, Rafi, tienes que ponerte una inyección. Que yo sé si esa inyección me va a hacer bien a mí o no. Pero yo me pongo la inyección.
Y al otro día amanezco bien. Entonces, cuando alguien al lado mío tiene algo, vete donde él, que él me puso una inyección a mí. Y mira cómo le ha ido bien. Y yo le voy a decir algo. Yo tenía que operarme del menisco de la pierna derecha. ¿Ok? Y alguien me dijo a mí, yo te voy a decir que hagas algo y yo te garantizo que tú vas a mejorar. Y yo así mismo hice. Yo no le voy a dar promoción a lo que voy a decir. Y me dijo, bebe colágeno Dr. Choi. Me dio el nombre, me dijo colágeno y Dr. Choi. Pues yo fui con mi esposa rápidamente, busqué dónde es, fui con mi esposa y compré un pote. Se me acabó y fui y me busqué otro pote más. Se me acabó y fui y busqué otro pote más. ¿Y sabe qué? Yo no tuve que operarme. A mí me funcionó. Y hasta el día de hoy, yo tengo el bien. Y me puedo parar y guiar sin ningún problema. Y esa persona yo le dije, gracias. Porque a mí me hizo bien. Y me dijo cómo tenía que tomármelo, cuánto tenía que tomármelo, y eso a mí no me fallaba. Amados en el Señor. Y ahora tomo vitaminas naturales y cuando se me acabe lo que compré, vuelvo al colágeno de nuevo. Porque a mí me hizo bien. Y le doy gracias, hermano. Primeramente a Dios. Así que entonces, somos creados en Él, somos creación de Él, somos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Qué bueno saber que Dios no es un Dios que improvisa, que todo obra para bien. Y usted sabe cuándo las cosas obran para bien, cuando usted se enfrenta a la verdadera realidad, hermano. Porque usted sabe que hay personas que se mojan con la lluvia, que es una bendición, y se enferman. Pero la lluvia no los enferma. Los enferma su constitución, que está débil. Sus defensas están débiles. Porque hay personas que se mojan, se enchumban y no le pasa nada. Pero eso obra para bien en mi vida. Un problema, una enfermedad, obra para bien, para los que aman a Dios. Porque podemos entenderlo cuando el problema me acerca a Dios. Pues obró para bien, fue para bien. Porque si de esa manera no sucede, ¿cómo yo hubiese podido tener la bendición que tenemos hoy de parte de nuestro Dios? Imagínense, hermanos y amigos, el pensamiento de José. Mis hermanos me vendieron. Mis hermanos me traicionaron. Yo no esperaba eso de mis hermanos. Nunca. Pero un día José se dio cuenta que sus hermanos lo que le hicieron fue bien. Porque donde Dios quería que él estuviera para bendecirlo, era en Egipto. Para él también bendecir a su familia. Hermano, qué bueno saber que tú puedas entender que este es el lugar que Dios ha preparado para ti, para tú poder ser bendición de otros. Pero primero tiene que empezar por mi casa y yo estar plenamente convencido de lo que es la realidad, amados en el Señor. Porque ¿sabe qué, amados? Hay cosas importantes, pero no hay nada más importante
como creyente, cuando buscamos en el propósito de Dios y nos damos cuenta que fuimos llamados. Yo quiero que usted vaya conmigo, y nos estamos alineando para terminar, a Hechos capítulo 13 y el verso 48. Hechos el capítulo 13 y el versículo 48. Y mire lo que dice ahí. Hechos 13, 48. Mírelo ahí, para que pueda entenderlo, antes que hablemos algo de eso. Dice que creyeron todos, porque todos no son todos los que estaban allí, todos los que creyeron, que habían sido ordenados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. Imagínense ellos darse cuenta, porque ellos como gentiles, la única ley que tenía que los juzgaba era la ley de la conciencia. Pero mirar, hermano, cuando recibieron la palabra, el mensaje, y creyeron todos los que estaban ordenados por Dios para vida eterna. ¿Cuándo fueron ordenados? ¿Cuándo fueron conocidos? Antes que naciesen, antes que se formasen. En la mente de Dios, ellos estaban amados en el Señor. Por eso glorificaban a Dios por medio de la palabra, hermano, porque ese mensaje llegó a su alcance y pudieron darse cuenta que el Dios que había, según los israelitas, para ellos, también es Dios mío. Y no solo eso, no solo que Dios los bendijo, sino que para nosotros también es la bendición de Dios. Así que no hay acepción de persona para Dios, porque en Él todos somos iguales. En Él podemos ser todos bendecidos. Hermano, en la jactancia de los judíos contra los gentiles, en Romanos el capítulo 2, ellos se jactaron, se jactaban diciendo de la circuncisión, y los gentiles amados en el Señor. Si esa es la reacción tuya, así es el Dios a quien tú le sirves. Pero ¿saben qué? Pablo le estableció claramente que tú estás delante de Dios tan perdido como yo. Tú puedes ser bendecido por Dios, pero yo también puedo ser bendecido por Dios en el mismo lugar. Eso es lo grandioso. Eso es lo maravilloso, amados en el Señor. De todo lo que hemos venido mencionando, hermano. Entonces, en Josué el capítulo 1 dice, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás perpetuar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso podemos entenderlo cuando nosotros, conforme a lo que dice la Escritura, yo respondo. Y el etíope le dijo a Felipe, cuando Felipe le hizo la pregunta, el Señor le dijo, acércate a ese carro.
Y el eunuco iba leyendo el profeta Isaías y le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Pero ¿cómo yo voy a entender?, le dijo el etíope, si no hay quien me explique. Pero lo interesante de eso, hermano, lo interesante de eso es que parece que él no se dio cuenta cuando Felipe estaba al lado de él. Él no le preocupó eso. ¿Cómo llegó este aquí? Si yo voy por un camino desierto. O sea, un camino donde iba solo. Y este llegó aquí, pero eso no me preocupa. Porque me hizo una pregunta. Y entran en esa situación, ¿verdad? Interactúan. Pero entiende lo que lee. Pero ¿cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? Él no sabía quién era. ¿Y qué hizo? Lo mandó a subir al carro. Y el etíope le dijo, dime de quién dice esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Pero ¿sabe de dónde venía el eunuco? De una sinagoga donde estudiaban la ley. Y no pudieron entonces ellos. Y Felipe le habló. Y cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, el etíope mandó a parar el carro y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice que ambos descendieron al agua, Felipe y el etíope. Le bautizó y el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope siguió su camino gozoso, amados en el Señor. Así que nosotros podemos vivir una vida gozosa. Pero yo quiero que usted vaya conmigo, y ya voy terminando, al libro de Romanos, al capítulo 12. Y mire lo que dice. (12:2) No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo no permito que el Señor entre a mi vida, ¿cómo yo puedo comprobar en mi vida lo que es agradable delante de Él? Y cuando habla de la palabra agradable, está hablando de cómo entonces yo puedo estar seguro que lo que yo estoy haciendo, Dios lo acepta. Dios lo acepta, Dios lo recibe, amados en el Señor. Así que entonces está diciendo ahí que yo debo ser transformado por medio de la renovación. O sea, yo puedo cambiar totalmente mi pensamiento, porque el pensamiento de Dios acerca de vosotros son pensamientos de paz. Pero entonces, para yo tener pensamientos de paz de parte de Él, yo debo estar en paz con Él. ¿Por qué? Porque dos que no estén de acuerdo no pueden andar juntos. Entonces, si andamos juntos es porque mis pensamientos son pensamientos ¿de qué? De bien. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo te amo. Pero yo te amo porque tú me amaste primero a mí. Y eso es lo que precisamente queremos que podamos entender. Que el amor de Dios para tu vida no tiene límite. Y alcanza al hombre. ¿Sabe por qué? Pablo perseguía a la iglesia. Consistió en la muerte de Esteban. Y Pablo dijo que él era como un abortivo. Y Pablo decía que él era el más grande pecador. Pero lo que hoy soy, lo soy gracias a la misericordia de Dios. Y por eso entonces, hoy podemos nosotros alabar
y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y para terminar, quiero que vayamos a Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 23. Colosenses, el capítulo 3. Y el verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Porque ¿quién nos dará el pago? ¿Quién nos dará la retribución? ¿El hombre o Dios? Por eso entonces, todo lo que hagamos, y si lo hacemos de corazón, es porque el amor de Dios está en mí. Porque Él me amó primero. Porque Él mostró su misericordia y su compasión para con nosotros. Así que entonces, como en la lectura maravillosa de esta mañana, ¿recuerdan dónde leímos esta mañana la lectura? En Mateo el capítulo 8, donde habla de aquel que el Señor le sanó. Y le dijo, preséntate primero ante el sacerdote, vete. ¿Qué significa eso? Que ellos sabían que tú estabas enfermo. Vete, para que ellos vean la justicia mía. Te van a preguntar quién lo hizo. Te lo van a preguntar. Porque yo hice lo que ellos no pueden hacer. Y el Señor puede hacer en tu vida lo que ningún ser humano puede hacer por ti. Lo único que podemos hacer nosotros es llevarte tu palabra, la palabra del Señor. Llevarte a tu alcance la palabra del Señor. Pero si tú abres la puerta, cenarás con Él y Él cenará contigo. Hará como hizo David con Mefibosé. Desde hoy te sentarás conmigo en la mesa. Y si me siento a la mesa de Él, yo voy a comer lo que Él come. Yo voy a participar de lo que Él participa. Así que Jehová, con esa bendición, nos hace olvidar aquellos momentos difíciles que yo puedo haber atravesado en mi vida. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Hermano Santo. Damos gracias a Dios y a nuestro hermano Rafael por traernos palabra de Dios en esta mañana. Esperamos que esa palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestros corazones y en nuestra mente, y que la apliquemos a nuestra vida. Esta mañana también quiero anunciarle que tenemos la hermana Sheila Navedo, hija de nuestro hermano Papo, que nos acompaña en esta mañana. También nos acompaña Dinelia y Raquel, que ellos eran parte de esta iglesia, se habían alejado, y hoy, gracias a Dios, damos gracias que están con nosotros. Y doña Ana Salgado, hermana del hermano Miguel, esposo de la hermana Miriam. Nos gozamos mucho con su presencia. Vayamos a nuestro Dios y cantemos el himno número 78. Si alguien quiere ser parte del cuerpo de Cristo, mientras cantamos el himno, podemos pase al frente, oraremos por usted y le diremos las otras cosas que tiene que hacer para mantenerse en el camino con nuestro Dios y seguir paso a paso de estar nuestro Señor Jesucristo. Puesto de pies y cantemos el himno número 78, donde nos llama a ti y nos llama y me llama a mí.